Una carta de un jefe nativo a los gobiernos de Europa. Guaycaipuru, Cuauhtémoc. Aquí pues yo, Guaycaipuru, Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos, y es bastante, nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pague de una deuda contraída por Judas a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses. Aunque sean vendidos seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento, yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos, también yo puedo reclamar intereses. Consta el archivo de las Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente en el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdame tan ansin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después se niegan a la sangre del hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Pietri, quien afirma que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a la inundación de metales preciosos. No, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deban ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, a lo que daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaycaipuru Cuauhtémoc, prefiero creer en la mano inofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, defensores de la álgebra, la poligamia y del baño cotidiano y otros logros superiores de civilización. Por eso, al acercarnos a la celebración de todo aquello que se dice que fue el descubrimiento de América, y que y el centenario del empréstito, podemos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin más que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN. Como Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar capital e intereses, como independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, conforme a la cual
Una economía subsidiada jamás podrá funcionar y nos obliga a reclamarles por su propio bien el pago de capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajamos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de un 20% y hasta un 30% que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10% anual, acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base, aplicando la Europa fórmula de interés compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deban, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso de la Tierra. Muy pesadas son estas moles de oro y de plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y los obliga a cumplir con su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de una deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran, entregándonos la bala con que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. Yo soy Guaycaipuro.